Buenas, yo soy Mavi Saba y junto a mi grupo les voy a hablar sobre las dimensiones. Las dimensiones son elementos integrantes de una variable compleja que resultan de su análisis y de su descomposición. ¿Qué son las dimensiones de las variables? Tenemos que cuando se realiza un estudio de investigación necesitamos medir las variables. Si queremos medir una variable compleja, se tienen que desagregar en componentes, a los cuales podríamos denominar subvariables o dimensiones de las variables. Aquí les voy a colocar un ejemplo en donde tenemos donde nuestra variable sería el clima laboral, que se puede desagregar en los siguientes elementos o subvariables que estas vienen siendo nuestras dimensiones, tales como involucramiento laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborales y autorrealización. Gracias. Buenos días, mi nombre es Johnny Mazzarelli y yo les voy a hablar acerca de cómo identificar las dimensiones de las variables. Con respecto a la identificación de las dimensiones de las variables, tenemos que tomar en cuenta los objetivos de la investigación o proyecto a realizar. Y más que todo, hay que tomar en cuenta la teoría que hay detrás de la problemática investigada. Con respecto a la teoría, tenemos que esta vendría a ser todo aquello de que lo que se ha investigado hasta ahora antes del proyecto que se realiza. Como ejemplo podemos tener que a la hora de una temática como la información acerca de ventas virtuales, se conoce que no hay mucha información investigada previamente. Además, la mayoría de este está en inglés. Por lo tanto, a la hora de desarrollar las dimensiones de las variables, no se puede descomponer debido a que no hay mucha información. Es decir, las variables no pueden establecerse. Sin embargo, con respecto a un tema como por ejemplo la calidad de servicio, hay más información y está en un idioma disponible al que se pueda acceder. Por lo tanto, esta variable es una variable compleja que se puede dividir en varios aspectos o dimensiones, como en este caso vendría a ser elementos tangibles, seguridad, capacidad de respuesta, empatía y fiabilidad. Esto es la manera primordial a la hora de elaborar o identificar las dimensiones. Es decir, vendrían a ser todas aquellas subdivisiones o aspectos menores de una variable más grande o compleja. Es decir, se toma esa variable compleja y si ésta se puede subdividir en tipos o características más pequeñas, estas se conocen como dimensiones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chiquinquiri Saces y siguiendo con el tema de las dimensiones, yo les voy a hablar sobre cómo determinar las dimensiones de una variable. Ya sabemos que las dimensiones es como un despliegue cuando las variables son muy complejas para poder de una manera estudiar cada fragmento de esa variable. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar las dimensiones? En muchos casos, las dimensiones de la variable ya están determinadas. En los casos en los que no sea así, para poder determinarlas, se tienen que tomar de una manera conveniente. Claro, se tienen que tomar en cuenta los objetivos de la investigación y las particularidades del estudio. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy Eliana Guerra y les voy a hablar sobre las conclusiones de las dimensiones. Las dimensiones corresponden a las variables complejas. No todas las variables se descomponen en más de un elemento. Este es el caso de las variables simples, las cuales ya han sido tratadas anteriormente. No obstante, en las variables complejas el caso es diferente, ya que deben ser descompuestos en partes constitutivas o dimensiones. Las dimensiones son los elementos en los que se descompone o desagrega una variable compleja para poder medirla. Una variable compleja es aquella que integra una multiplicidad de aspectos. Por lo tanto, al tener variables complejas, estas deben subdividirse o descomponerse en cualidades más simples, por lo tanto más fáciles de medir y en otras palabras llamadas dimensiones. Las dimensiones se identifican de acuerdo a los componentes, tipos o etapas de una variable compleja. En el contenido de un cuadro operacional de variables, este varía según las normas de presentación de cada universidad. No obstante, cada una la mayoría de las veces es considerada como elementos. Están las variables de estudio, la definición conceptual y operacional, así como sus respectivas dimensiones, indicadores, el tipo de variable según la escala de medición.
La definición de las dimensiones depende del investigador. A través de la operacionalización pasamos de un concepto teórico que generalmente manejamos en el planteamiento de la investigación y que normalmente es muy difícil de medir la realidad directamente, a un concepto empírico que transforma el investigador para poder ser medido más fácilmente en la realidad social. Gracias.